La espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Tal como lo cortés no quita lo valiente, así lo hilarante no quita lo profundo. Y dado que la vida es un juego, aquí comienza La Espada de Damocles. La ficción más real que puedas concebir. La Espada de Damocles es un programa que por mera falta de objetividad cree ser diferente. Personajes mitológicos salidos de los más profundos avernos. Leyendas escabrosas y sin sentido. Curiosidades inquietantes e inútiles. Historias antiguas malversadas por nuestra incapacidad de entendimiento. Y cuentos carentes de profundo significado. También pretenderemos sin el menor éxito entender al ser humano en toda su dimensión. En suma, si quieres desperdiciar tu vida, aquí comienza La espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. La espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Buenas para todos. Aquí estamos nuevamente en La Espada de Damocles, quien les habla, Pablo Veloso. Vamos a continuar con nuestro recorrido por la obra platónica, no analizando sus diálogos exactamente, es decir, no centrándonos en ese análisis, sino en comprender cuál es la propuesta práctica que nos ofrece Platón. Hasta ahora hemos entendido a la filosofía en general y a la filosofía platónica entre ellas como un entretenimiento, como una manera de ganarse la vida, como una manera de parecer más culto o más cool, ¿no? Hoy en día. Sin embargo, Platón nos propone un camino de ascesis. En realidad, no era un grupo de aristócratas aburridos que se sentaban a charlar mientras bebían vino hasta caerse redondos. En absoluto era así. Platón lo que estaba reflejando en sus diálogos era una profundidad práctica, era un camino delineado como práctico. Fijémonos que luego de la muerte de Sócrates, cuando bebió la cicuta, ¿se acuerda? Porque fue castigado por Atenas, el gobierno de Atenas, a hacerlo porque se suponía que pervertía a la juventud, ¿no? Con sus ideas. Platón no se quedó ahí en Atenas, sino que viajó, conoció a un discípulo de Pitágoras con el cual aprendió. Pitágoras era un gran místico, trabajaba con el tema de las matemáticas, aplicaba de forma muy práctica sus conocimientos, muy sistemática, como lo que llamaría un hindú un sadhana, y también viajó a Egipto, donde estaban las famosas casas de la vida para comprender las grandes verdades que estos egipcios, que no eran los egipcios de Cleopatra, los cuales ya eran griegos, ¿no? Porque eran post Alejandro Magno, eran de la dinastía Ptolomeo. Había un general de Alejandro Magno llamado Ptolomeo y de ahí salió la dinastía tolemaica, de la cual Cleopatra era miembro, por eso Cleopatra en realidad era griega. Aunque vivía en Egipto y su familia también. Entonces, estamos hablando de un Platón que le interesaban los cultos mistéricos, y los cultos mistéricos que luego en Grecia surgieron Eleusis y demás
estos cultos dionisíacos, que tenían que ver con procesos que uno vivía y con los cuales uno se comprometía grandemente, procesos rituales, procesos muy pensados, muy coherentes, que llevaban, semejante a lo que sería hoy los sacramentos de la iglesia, pero con una intensidad de compromiso mucho mayor, ¿no? Platón era entonces hijo de estas escuelas y sus diálogos están impregnados de esto. No es quizá demasiado casual que Platón haya desaparecido prácticamente del plano práctico y haya pasado a ser simplemente materia de estudio en una universidad, en una carrera de filosofía, como mira lo que hacían no sé, los griegos antiguos, ¿no? Y están los diálogos platónicos. Platón no hablaba de las cosas simplemente para pensarlas un poco y después salir a, no sé, irse a comer todos juntos. Lo que hacía era viveca, discernimiento, dialéctica le llamaba él. Era un proceso de decantación, de tamizado de la realidad para poder captar las ideas, el eidos, las ideas, el mundo de las formas que planteaba Platón, es decir, lo que llamaría un hindú a Brahman, lo absoluto, ¿no? Captar ese absoluto. Para captar ese absoluto hay que deshacerse, aunque sea momentáneamente, de lo relativo, justamente de su opuesto, de la vida cotidiana, es decir, ahí aparece la ascesis, lo que los hindúes llaman tapas, austeridad. Estamos usando un libro llamado Iniciación a la filosofía de Platón, de Rafael, de Biblioteca Nueva, un libro pequeñito. Rafael, autor súper recomendado, súper, tiene unos escritos geniales, este es un libro barato, los otros de él también, porque son todos pequeñitos, pero le aseguro que son pequeñitos, pero muy sustanciosos, muy. Estábamos hablando en la última ocasión de los distintos modos o grados que tenemos para conocer a ese Brahman. Hablábamos de que podemos conocerlo desde la doxa, es decir, desde la mera conjetura. Ah, sí, en tal texto dice tal cosa, porque, y citamos el verso, porque Brahman, bla, 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 ¿no? Es como quien cita la Biblia. Eso está bien. De hecho, permite que cuando uno tenga una experiencia profunda, mística, luego al salir de esa experiencia, porque uno sale, no dura, uno pueda traducirla. Y eso es lo que produce el verdadero cambio y a eso le llama Platón anamnesis, recordar, remembranza. Pero hay otra manera de captar eso, que es la que es importante, que es la teoría, la contemplación de esas cosas directamente, lo que llamamos la experiencia mística, la episteme. Entonces dice Rafael, pero Platón profundiza aún más para demostrar los posibles aspectos del aprendizaje, haciendo hincapié sobre varios tipos de percepción cognoscitiva, o sea que podemos comprender no de una sola manera, de varias. Así divide la opinión doxa, o sea, la doxa es cómo entendemos la realidad cotidianamente, ¿no? Doxa es que yo aprenda matemática y geografía, como también que aprenda religión, por ejemplo, ¿no? O que me ponga a hacer esto que estamos haciendo en este momento. Esto es doxa, ¿no? No es una experiencia mística o contemplativa. Estamos razonando, comprendiendo, aprendiendo, memorizando, sacando conclusiones. Eso es doxa. Que no es la cosa, o sea, el dedo que apunta a la luna, el dedo no es la luna, pero por lo menos te señala en esa dirección, cosa que es importante. Como dice el dicho, lo que es importante es no quedarse mirando el dedo, ¿no? Mirar a donde el dedo señala, que es lo más clave. Dice, así divide Platón a la doxa en, por un lado, mera conjetura o imaginación, que esto se conoce como eicasía. La eicasía es conjetura, imaginación, cosas que vas sacando como conclusiones. Ah, entonces quiere decir que Juancito, no sé, no me saludó porque no me quiere, ¿no? Y quizá no te vio por la calle. Pero bueno, es conjetura o imaginación. Luego está pistis, que es la creencia o fe, que es otra de las opciones, en que se divide la doxa. El conocimiento ciencia, por otro lado,
hablamos del episteme, ahora de la experiencia mística, lo divide en dos niveles. El conocimiento mediano o razonado, esto, aunque no lo crea, está exactamente igual por ejemplo, en el Yoga Sutra. En el Yoga Sutra se habla de distintos tipos o grados de samadhi, ¿no? de percepción de este plano del que hablamos, de las ideas. Habla del Savilla Samadhi con semilla, Nirvilla, Savitarka con reflexión, Nirvitarka sin reflexión. O sea, lo mismo que plantea Platón es lo que plantea el Yoga Sutra. Por eso vemos el concepto de tradición primordial, está en todas partes. Entonces, dice que el conocimiento profundo también se divide en dos. Está la dianoia, que es el conocimiento, la intelección, perdón, es el conocimiento razonado, y luego la intelección pura, la noesis, ¿no? Que es la contemplación directa. Estos tipos de aprendizaje corresponden a distintos grados de la verdad. La eikasía y la pistis, que son esos dos grados inferiores, se refieren al mundo sensible. Vamos a pasar al siguiente. La dianoia y la noesis, en cambio, se refieren a los dos grados de la esfera inteligible. Entonces, normalmente nos olvidamos de estos dos últimos y siempre cultivamos los dos primeros. Vivimos en un mundo de conjeturas, imaginaciones y creencias, ¿no? Y sacamos conclusiones sobre las conclusiones de otro sin nunca haber tenido la experiencia. Es como si fuéramos un mundo de personas que hablan de las manzanas y sacan conclusiones acerca de las manzanas y imaginan cosas y creen cosas porque el otro lo dijo, pero ninguno la probó. Dice, la noesis, que es este mecanismo de percibir de forma directa la experiencia mística en sí, ¿no? Si yo me quedo como teniendo la experiencia mística, eso es la noesis. Es la captación inmediata, o sea, sin nada en el medio, inmediata, no razonando, no pensando, no opinando, no hay yo, no estoy yo, simplemente es la experiencia directa y pura de las ideas y del principio absoluto, que es el sumo bien, ¿no? Que es lo que llamarían los hindúes Brahman, que es el fin de la meditación. Se supone que uno medita para esto, para refinar tanto la mente, disminuir el ruido de la mente, el ruido de creencias, el ruido de opiniones, de la doxa, para llegar al plano de poder desarrollar la sutileza de la noesis y captar. Es conocimiento por identidad. O sea, normalmente el conocimiento que tenemos es, acá estoy yo, Pablo, ahí está la mesa. Conozco la mesa porque está a X distancia mía, porque es más grande que yo, más pequeña que yo, más dura que yo, más blanda que yo. En cambio, la noesis es otro tipo de conocimiento. Es conocimiento por identidad, o sea, sos la cosa. La esencia conoce a la esencia, la idea conoce a la idea, puesto que el ente, como Platón dice, a ciertos niveles es también una idea. Es decir, cuando estás en la experiencia mística, no hay distancia entre Dios y vos. No hay distancia. Por eso los hindúes, cuando hablan del Parabhakti, que es otro de las propuestas que Platón ofrece, que es el camino del eros, ¿no? Del amor divino, propone que uno se puede relacionar con Dios de distintas maneras. Está la relación amo-siervo, amo-esclavo, que es muy distante y con mucho miedo de por medio. Luego está padre-hijo, ya está un poquito más cerca. Luego va poniendo otras, amigo-amigo, ya hay más permisos. Luego está la de matrimonio, marido y mujer, pero hay cierto protocolo, como en todo matrimonio. Y luego la más grande de todas es la de amante, ser el amante de Dios. En el amante hay una entrega total y una pasión total, es un arrebato, no hay ninguna necesidad de convención ni que las cosas estén más o menos prudentes, no, hay un arrebato. Entonces, estar en el estado de noesis es eso mismo. Por eso podemos plantearlo desde el jnana, desde el conocimiento, que es el camino mayoritario de Platón, pero también el otro que ofrece, el del eros, es el mismo que los hindúes llaman el Parabhakti.
Entonces dice, Platón afirma, en efecto, la opinión se ocupa del devenir. O sea, la doxa, las opiniones tienen que ver con lo cotidiano. La inteligencia, por otro lado, del ser. Y lo que es el ser respecto del devenir, lo es la inteligencia respecto a la opinión, ¿no? Y lo que es la inteligencia respecto a la opinión, lo es la ciencia conocimiento, esa teoría, esa experiencia directa, me como la manzana, respecto a la fe creencia, ¿no? Y el conocimiento razonado respecto a la conjetura imaginación. Y con respecto al conocimiento mediano, dice Rafael, o razonado, el que se ocupa de hipótesis matemáticas o geométricas, exponemos a continuación lo que dice Platón. Estamos hablando que va a hablar de, mire, le voy a citar aquí, quería buscar la palabra, la dianoia. Acuérdense que teníamos dos niveles, el nivel doxa y el nivel episteme. Doxa tenía que ver con las creencias. Hablamos de la manzana, medimos la manzana, opinamos de la manzana. Sin embargo, la episteme es comer la manzana. Pero tiene dos niveles también esa episteme. El primer nivel es, digamos que ya ahí tengo la boca pegada a la manzana, ¿no? Pero todavía no le di el mordisco. Mientras que la noesis es, ya está, soy uno con la manzana. Entonces ahora va a hablar de cuando tengo la boca pegada a la manzana, de eso va a hablar. Y con respecto al conocimiento mediano, que es o razonado, el que se ocupa de hipótesis matemáticas o geométricas, exponemos a continuación lo que dice Platón. Esto pertenece a la República, como el fragmento anterior también pertenecía, capítulo 7. Más las restantes disciplinas que, como dijimos, captan algo del ser, ¿ve? Acerco la boca a la manzana, es mucho mejor que solo hablar de manzana sin haber tocado ninguna. Por lo menos la tengo en la mano y la huelo, todavía no la mordí. Entonces dice, las disciplinas, dice, que captan algo del ser, la geometría y las ciencias afines, por lo que concierne al ser, nos hacen ver lo que es como en sueños, ¿no? Es decir, te acercan por lo menos. Es como que no llegaste a la experiencia mística directa, pero bueno, te diste cuenta que te sentaste a meditar o en general tu mente ya pasó de la doxa y ya está ahí, está al borde de tocar eso. Pero es imposible mientras se sirvan de hipótesis que no se atreven a tocar. Que lo puedan ver con sus ojos, puesto que no son capaces de dar razón de ellos. En efecto, quien formula como principio lo que no conoce y con lo que no conoce anuda conclusiones y proposiciones intermedias, ¿a qué artificio recurrirá para que una semejante serie de deducciones, si bien concordes, se vuelvan ciencia-conocimiento? Respuesta del interlocutor: a ninguno. Es decir, tengo la boca al lado de la manzana, está diciendo Platón, te falta que des el paso, tenés que morder la manzana. Si no la mordés, por más que te quedes ahí, vas a seguir, aunque sea especulando de forma ahora mucho más acertada, claro, porque la estás oliendo la manzana, pero todavía no la mordiste, tenés que morderla. Dice Rafael, cuando por ejemplo vemos un espejismo en el desierto, o debido a una refracción, dos lunas en lugar de una, o el sol reflejado en el agua, etc., solamente percibimos sombras, simulacros de objetos empíricos. Cuando captamos los distintos objetos empíricos con nuestros cinco sentidos, solo percibimos unas representaciones mentales y no la cosa en sí, o la ipseitas, ¿no? Ipse es sí mismo, ¿no? Ipseitas del objeto. Podemos decir que tenemos una creencia. O sea, si yo miro, no sé, el reflejo de una persona en un espejo o la sombra de una persona, estoy en un nivel muy bajo, ¿no? Me manejo en un nivel de nadie vio las manzanas, pero todos hablamos de las manzanas. Ahora, cuando miro la manzana, bueno, ya ahí di un paso grande, miro la manzana, pero todavía ni siquiera me la acerqué a la boca. Todo esto entra dentro del plano de la creencia subjetiva de las cosas, ¿no? Porque veo la manzana, opino de la manzana, pero la creencia o representación mental no es conocimiento. Cuando empezamos a trabajar en el plano intuitivo, formulando hipótesis, deducciones, análisis, nos desplazamos a un grado de conocimiento más sólido, aunque todavía podemos tener una mezcla de sensible
e inteligible. Es decir, cuando yo me acerco la manzana a la boca, ya estoy más cerca, pero todavía se me mezcla lo anterior, mis ideas de la manzana, y estoy al borde de morderla. Pero cuando conocemos por vía directa, dice Rafael, o sea, mordés la manzana, y no por imaginación, por hipótesis o intuición sensorial, entonces tenemos el aprendizaje de ese aspecto. Y no como aparece a nuestros sentidos, sino como es en esencia y en verdad. Ahí sí tenés la experiencia directa. Estos grados de conocimiento, con sus grados de realidad relativos al objeto, Platón los ha formulado en el célebre mito de la caverna. Ahí están. En este ha sintetizado toda su doctrina, bajo el aspecto metafísico, gnoseológico, ético y bajo el factor de la ascesis mística. A continuación, así es como representa esta maravillosa escena que por sí sola tiene la posibilidad de estimularnos a tomar plena conciencia de lo real absoluto. En efecto, dice Rafael, el mito no se basa en la reflexión filosófica, sino en la visualización creativa de una condición o estado conciencial, ¿no? El mito nos refleja muy bien, porque es una alegoría, lo que sucede en este proceso. El mito es un estímulo, dice, para la representación imaginativa, nos ayuda a imaginar. Al liberarse del pensamiento analítico, refleja una realidad metafísica. Ahora vamos a ver el mito de la caverna, para lo cual lo vamos a sacar, ya es un fragmento largo de la República. La República, capítulo 7. Dice, y ahora, dije, figura nuestra naturaleza bajo el aspecto de la cultura y de la ignorancia, más o menos semejante a un cuadro de esta forma. Y le va a contar entonces de qué va. Imagínate que unos hombres están en una morada subterránea, en forma de caverna, que tiene su entrada abierta a la luz en toda su extensión, y que en ella los hombres están desde niños con piernas y cuellos encadenados, de modo que no se puedan mover ni mirar sino delante de ellos, o sea, solo al frente, porque las cadenas les impiden girar la cabeza hacia los lados. A sus espaldas brilla la luz de un fuego que arde desde las alturas. Entre el fuego y los prisioneros hay un camino de subida, y a lo largo de este camino, imagínate, dice, un tabique construido como el biombo que los titiriteros levantan delante del público para mostrar por encima de él sus muñecos. Me lo figuro, dijo el interlocutor. Imagínate ahora, dice Sócrates, que a lo largo de este tabique pasan hombres con toda clase de utensilios y que son más largos, más altos que la pared. Figuras de hombres y animales de piedra y madera de todo tipo, y formas que, como siempre sucede, unos hablan y otros callan, ¿no? Es decir, imagínese usted un titiritero como sombras chinescas, como si fueran sombras chinescas que alguien hace para que se vean reflejadas en una pared. Y esta gente está toda mirando para la misma pared, sin posibilidad de moverse, y desde que nació, ¿no? Es como la película Matrix. Desde que naciste estás en la Matrix, solo ves lo que te quieren mostrar y no ves otra cosa. Porque fíjese que dice que les hacen hablar inclusive a las figurillas, ¿no? A las sombras chinescas las hacen conversar, o sea que es todo muy real, igual que en Matrix. Qué extraño cuadro y qué extraños prisioneros, dijo el interlocutor. Pero son como nosotros, le dijo Sócrates. Pues, en primer lugar, ¿crees tú que de sí mismos y de los otros han visto otra cosa que las sombras proyectadas por el fuego en el fondo de la caverna que tienen ante sí? O sea, ¿crees que la gente de Matrix vio otra cosa en toda su vida? No. Entonces no dudan, no tienen dudas. De hecho, dijo, ¿cómo podrían ver si están forzados a no mover la cabeza durante toda la vida? ¿Y de los objetos que transportan, no diremos lo mismo? Sin duda alguna, le dice el interlocutor a Sócrates. Y si dialogaran entre sí, ¿no te parece que considerarían reales las sombras de los objetos que pasan y que ellos ven? Claro, necesariamente, le dice el interlocutor. Y si luego esta prisión contara con un eco, ¿qué sucedería? Cuando uno de los que pasasen hablara, ¿no piensas tú que esos prisioneros creerían que el que le está hablando es otro y no la sombra que pasa delante de ellos? Por Zeus, le dice el interlocutor, yo no pensaría más que esto. Entonces, ciertamente, añadí, los prisioneros considerarían como única realidad existente las sombras de esos objetos transportados.
O sea, está planteando la misma idea de Matrix. Usted se lo cree o yo me lo creo por completo, porque nacimos ahí y no conocemos otra cosa. Es de absoluta necesidad, dice el interlocutor. Examina ahora este caso, dice, de que se liberaran de sus cadenas y se curaran de su necedad, que naturalmente les ocurriría si uno de ellos fuera de improviso forzado a levantarse, fíjese, Matrix otra vez, volver el cuello y caminar y mirar a la luz. Y al hacer todo esto, sufriera y a causa del encandilamiento fuera incapaz de contemplar directamente los objetos cuyas sombras antes veía. Igual que le pasó a Neo de Matrix. ¿Qué piensas que respondería aquel al que le dijera que antes no veía sino cosas vanas y que ahora en cambio encontrándose más cerca de lo que es real y mirando a lo que más participa del ser ve correctamente? Está diciendo Neo, que salió de la Matrix, ¿se acuerda cuando con Morfeo caminan en esa simulación de la ciudad? Morfeo le dice, toda esta gente es tu enemiga ahora, porque si tú le llegas a decir la verdad, te van a odiar y te van a querer matar. Y si le mostrara, dice Sócrates, cada uno de los objetos que pasa delante suyo, se le preguntara qué son y se le obligara a responder, ¿no piensas tú que se sentiría perplejo y que consideraría que las cosas que antes veía eran más auténticas que las que se les muestran ahora? Más auténticas, responde el interlocutor. Y si se le forza, estamos hablando de Neo, del que han sacado. O sea, están siguiendo un proceso lógico de que Neo, claro, empezaría a concientizar todo esto y a darse cuenta de que era toda una ilusión. Y si se le forzara a mirar la luz en sí, o sea, ya no las figuritas, sino la luz que hay detrás, afuera, en la caverna, sus ojos le dolerían, igual que Neo, y trataría de eludirla, y volviéndose hacia las cosas que podía contemplar, ¿no consideraría estas cosas en realidad más claras que las que se le muestran ahora? Ah, sí, así es, responde el interlocutor. O sea, Neo seguiría pensando que la Matrix es más manejable que esta otra realidad. ¿Se acuerda que cuando a Neo le cuentan la verdad, vomita y se siente descompuesto y se desmaya? Y si forzadamente, siguió diciendo, se le arrastrara sobre aquella cuesta empinada y escarpada sin soltarlo antes de llegar a la luz del sol, ¿acaso no piensas que sufriría inmensamente por ser arrastrado? Y tras llegar a la luz con los ojos fulgorados debido a este resplandor, ¿no resultaría él incapaz de divisar un solo de los objetos que ahora decimos que son los verdaderos? Por cierto, dijo, al menos al principio, el interlocutor. Porque yo creo, dice Sócrates, necesitaría acostumbrarse para ver las cosas de arriba. Y primero miraría con mayor facilidad las sombras, y después en el agua las imágenes reflejadas de los hombres y de las otras cosas, luego los objetos mismos y los hombres. A continuación, levantando los ojos a la luz de los astros y de la luna, contemplaría de noche fácilmente los cuerpos celestes y lo que hay en el cielo mismo, antes de que durante el día el sol y el resplandor solar. Está diciendo que ese Neo que sale, al principio no se le puede decir todo a la vez. Morfeo le fue revelando las cosas poco a poco, no le habló de Sion y de todo el mismo día, sino que poco a poco fue cada vez entendiendo más, porque si se lo hubiera dicho todo junto le hubiera lastimado, hubiera sido demasiado. Esto refleja también el proceso de alguien que empieza a abrirse hacia la teoría, ¿no es cierto? Cualquiera de nosotros que se pone, no sé, a meditar o a reflexionar, a hacer esta dialéctica, hay que ir poco a poco porque nos puede lastimar. Estamos muy acostumbrados a lo otro. Sin duda alguna, dice el interlocutor. Y por último, dice Sócrates, creo podría mirar al sol. No ya en imágenes, en el agua o en otro medio, sino al sol en sí, y en su propio ámbito y contemplarlo tal cual es. Necesariamente, dijo el interlocutor, que siempre le da la razón a Sócrates. Y después de todo, dice Sócrates, pensándolo bien, concluiría que es precisamente el sol el que produce las estaciones y los años y gobierna todo lo que existe en el mundo visible, y que de algún modo es el autor de todas las cosas que ellos han visto. Es evidente que después de todo esto alcanzaría tales conclusiones. Yo sinceramente le digo, no sé para qué ponen un interlocutor en los diálogos platónicos, porque
les lleva la corriente nada más. Tendrían que poner uno que, aunque sea, no sé, Platón tendría que haber puesto uno que exponga algún argumento adicional, pero simplemente para llevarle la corriente. Y si se acordara de su antigua morada, del tipo de sabiduría de aquel tiempo y de sus compañeros de cautiverio, ¿no piensas que se sentiría feliz del cambio y que compadecería a sus compañeros? Así es, dice el interlocutor. Es decir, si usted alcanza, no le digo la teoría, pero aunque sea y déjeme buscar la palabra que ya no me la acuerdo, la, eh, la dianoia, ¿no? La dianoia, o dianoia, que es justamente un nivel grande de abstracción, pero todavía no es comerse la manzana. Entonces, dice, ¿no compadecería a sus compañeros? Sí. Y respecto a los honores y elogios, puesto que se los disipaban unos a otros, y a las recompensas para aquel que divisara más agudamente cuántos objetos pasan delante suyo, y recordarse más exactamente cuáles habían pasado antes y cuáles después y cuáles juntos, y por tanto fuese capaz de adivinar lo que iba a pasar antes, ¿crees tú que podría estar celoso y envidiar a los más honrados y poderosos entre aquellos, o más bien encontrarse en la condición de Aquiles, de Homero, que preferiría ser un labrador que fuera siervo de un hombre pobre y tolerar cualquier cosa antes que volver a las viejas opiniones y vivir aquella vida? Yo creo que él volvería a tolerar cualquier cosa antes que tolerar aquella vida, dice el interlocutor. Es decir, una vez que Neo sale de Matrix y se acostumbra a vivir fuera, va a extrañar, a echar de menos, no sé, la competencia para ver quién es más bonito, más bonita, más famoso. Si son reglas de Matrix esas. Él ya salió de Matrix y se dio cuenta que Matrix era todo un programa, no tenía sentido. Entonces, de la misma manera, alguien que, aunque sea, se acerca a la teoría, a la noesis, todavía aunque sea, no tuvo el samadhi, no tuvo esa comprensión directa, ese aparokshanubhuti, ¿no? La comprensión directa, no lo tuvo. Eh, aunque no lo haya tenido, aún acercarse a eso ya hace que todo lo demás, toda la vida anterior de preocuparse, de enfadarse, no tenga sentido, ya no valga nada. Y cuando uno mira a las demás personas que todavía están enganchadas en tonterías, uno hasta los mira con pena, con pena. Y añadió, piensa esto, dice Sócrates, si este hombre descendiera nuevamente y ocupara su propio asiento, ¿no tendría los ojos ofuscados por las tinieblas al llegar repentinamente del sol? Sin duda, dijo. O sea, si volviera el tipo, claro, no vería nada porque viene como cuando uno pasa de una habitación muy luminosa a una oscura. Y si tuviera que exponer su propia opinión sobre aquellas sombras, se encontraría en competencia con aquellos que todavía conservan las cadenas, mientras siguiese viviendo confusamente hasta que sus ojos se reacomodaran a esa oscuridad. El tiempo necesario no podría ser nada breve, es decir, quizá tarde mucho. No se expondría al ridículo y no se diría de él que, al haber subido, se había estropeado los ojos y que ni siquiera valdría la pena intentar marchar hacia arriba. Y si se intentase desatar a aquellos hombres y reconducirlos a lo alto, ¿no piensas que lo matarían si pudieran tenerlo entre sus manos? Es decir, está diciendo que cuando te abrís a estas realidades profundas y captás estas cosas, te comes la manzana, o aunque sea no la comiste, pero la tenés ahí, muy pegadito, cuando por alguna razón lidias con gente que está todavía en el plano de las ideas, de hablar de manzanas nada más, te volvés torpe, porque estás ahora acostumbrado a algo tan sutil, ya tuviste la manzana ahí o quizás hasta la mordiste. Cuando volvés y escuchás que la gente habla de las manzanas, porque las manzanas de tal lugar son, y uno ya perdió esa, o sea, no tiene ni motivación para eso, y es visto por los demás como un tarado, como un tonto, como alguien que ya no tiene potencia, que no es el de antes, que no, claro, obviamente. Y de hecho, si uno les quisiera decir, miren, todo lo que dicen ustedes, las manzanas no es verdad, yo comí una, las manzanas no son como ustedes cuentan, coman una. Bueno, ¿qué va a pasar? Me van a querer matar, me van a querer matar.
Entonces, extrapolémoslo esto también a nuestro interior. Cuando uno sale de la caverna, no sale todo a la vez. Pueden salir trocitos de uno y quedan trocitos todavía dentro. Entonces siempre hay trocitos a redimir. Seguro, dice el interlocutor. Pues querido Glaucón era el interlocutor entonces, esta imagen debemos aplicarla a todo lo que ha sido dicho. El mundo visible se asemeja a aquella prisión y la luz de aquel fuego a la potencia del sol. Y si supones que el ascenso y la contemplación de las cosas de arriba representan el ascenso del alma al mundo inteligible, no te equivocarás en cuanto a mi opinión, porque es lo que deseas oír. Dios sabe si esto es realmente cierto, pero en todo caso, a mí me parece que es así, que dentro del mundo inteligible la idea del bien es la más alta y se ve al final con dificultad. Pero una vez percibida, ha de concluirse que es para todos la causa de cada cosa buena y bella, pues en el mundo visible ha engendrado la luz y al Señor de ésta. Y en el mundo inteligible, en donde Señora es productora de la verdad y de la inteligencia, y esta idea es la que se debe conocer para poder obrar con sabiduría tanto en la vida privada como en la pública. En la medida en que me es posible, dice el interlocutor, comparto tu pensamiento. Bueno, ahí por lo menos duda un poco. Comparte también esto y no te asombres de quienes han subido hasta tal altura no estén dispuestos a ocuparse de asuntos humanos, sino que en sus almas aspiran incesantemente a vivir arriba. Fíjese lo que pasó con San Juan de la Cruz, que tuvo estas experiencias místicas y cuando él compuso unos poemas que reflejaban un poco esto, las monjas, a las que él les actuaba como asesor espiritual y las confesaba, no le entendían ni jota y les pidieron que les explique, que escriba explicaciones de su poesía. Cosa desastrosa, o sea, él mismo decía, esto que estoy escribiendo acá como comentario de mis poesías no sirve para nada. En realidad la poesía es un reflejo de algo que no puedo explicar. Entonces dice Sócrates, no te sorprendas, Glaucón, de que alguien que toca estas profundidades después no tenga ganas de andar con la gente que habla de manzanas nada más. Lo cual creo es perfectamente natural, que el que haya llegado a esas alturas quiera quedarse ahí, como le pasaba a Plotino, que pese a todo bajaba. A su vez, la realidad responde a la imagen que he trazado. Perfectamente natural, dijo Glaucón. Y Sócrates dice, ¿y te parece que sería extraño que uno al descender de esta divina contemplación pasara las miserias humanas, se comportara desmañadamente y quedara en ridículo? Si mientras siguiese deslumbrado y no acostumbrado aún a las tinieblas circundantes se encontrase obligado a disputar en tribunales sobre sombras de justicia y simulacros proyectados por las sombras y a debatir acerca de la interpretación de cosas con quienes jamás han visto la justicia en sí, tampoco en esto veo nada de extraño, dice Glaucón. Claro, lo que está diciendo es que si yo comí una manzana y ahora vuelvo con la gente que habla de manzanas y me obligan a discutir sobre las manzanas, que si la manzana de esta clase y que dé la lección para que dé un examen a ver si apruebo el examen de manzanas, yo que comí la manzana y que sé que lo que están diciendo no tiene nada que ver con las manzanas verdaderas, ¿qué hago? Bueno, nada. Intentaré hacerlo lo mejor posible y quedaré hasta en ridículo hasta que me habitúe otra vez a que la gente habla de algo que llama manzana pero no son manzanas. Hacemos un paréntesis para recordar que nuestro programa La Espada de Damocles carece de sustento económico externo, por lo tanto, si quiere colaborar con el programa puede hacerlo escribiendo a pablojorgeveloso@gmail.com y le pasaré el enlace de PayPal del programa y también la cuenta de banco. Así, si vive dentro o fuera de España, puede usar una u otra para hacer una colaboración, que puede ser súper mínima, mediana, grande, la que pueda. Todo va a servir porque es para la compra de bibliografía y para la compra de material electrónico que se desgasta para el programa, para mejorar la calidad y los contenidos. Desde ya, cualquier colaboración, muchas gracias por ello. Ahora dice nuestro amigo Giovanni Reale, ¿no? El italiano. Dice, el mito de la caverna también simboliza apropiadamente el aspecto ascético, místico y teológico del platonismo.
La vida en la dimensión de los sentidos y de lo sensible es la vida de la caverna. Así como la vida en la dimensión del espíritu es la vida en la luz pura. El volverse de lo sensible a lo inteligible es expresamente representado como curación. O sea, el que salgas de la caverna es la curación, como liberarte de tus cadenas. Es lo que se llama la conversión. Cuando un cristiano dice, te convertiste a Cristo, bueno, está diciendo, te saliste de la caverna. Y la visión suprema del sol y de la luz en sí es la visión del bien y la contemplación de lo divino. Dice Rafael, la de Platón es una filosofía que indica y conduce a la experiencia del ser y de lo uno bien, o Dios, o Brahman. Es una filosofía de salvación, de liberación de la ignorancia metafísica en la que el ente se arrojó, ¿no? Como decía Heidegger, estamos arrojados, el Dasein, el que está arrojado en el mundo, el ser ahí. Bajo esta perspectiva, el conocimiento filosófico y la experiencia místico-religiosa coinciden. Ahí podemos ver que filosofía no es solamente andar pensando y pensando y pensando, sino que es una práctica. Si la religión tiene como finalidad establecer la unión del hombre con lo divino, entonces la doctrina del maestro de Platón también es religión, porque apunta a la misma finalidad. Por eso es que el platonismo en realidad se mezcló con el cristianismo echó mano del platonismo en la forma de neoplatonismo, porque sencillamente cuadraba perfecto, es lo mismo. Y si bien sus métodos operativos son diferentes, sin embargo no son opuestos a los propiamente religiosos, o sea, al culto. Si hablamos de la religión como culto, no como mística, sino como culto, puede que tenga algunas diferencias, porque el platonismo no tiene un culto, no es una iniciación netamente ritual, aunque entendemos que Platón reservaba para los más capacitados una suerte de iniciación mistérica, ¿no? Porque así lo había aprendido él también y así lo haría en su escuela. No sabemos cómo era. En Oriente, religión, misticismo y filosofía son perfectamente interdependientes y difícilmente separables. Fink un autor, asimila el mito de la caverna a la iniciación de los misterios, y el mito es análogo en su conformación y en su desarrollo al proceso de la iniciación en los misterios. Los misterios, estamos hablando de las escuelas de misterio. Y compartimos que la doctrina de Platón, si se experimenta con diligencia, lleva a la realización de la epopteia, la experiencia mística final de los misterios de Eleusis, ¿no? Misterios de Eleusis eran los de Deméter, con su hija Coreo o Proserpina. El Vedanta también propone 3 tipos, el Vedanta hindú, de aprendizaje ascensional. La realidad ilusoria, que es la percepción de la sombra, o prativasika sata. La realidad empírica, propiamente dicha, que se refiere a la percepción de las formas, nombres y formas del devenir, es el Vyavahakarika sata. Y la realidad absoluta, Paramartika sata, es lo constante o fundamento metafísico de lo sensible y de lo inteligible. Entonces vemos cómo en cada uno de ellos, de las tradiciones, estamos hablando de lo mismo. Ahora vamos a ver el eros filosófico, que es este aspecto de amor puro, equivalente al parabhakti, a la devoción suprema. ¿Por qué parabhakti y no bhakti? Para significa supremo, ¿no? ¿Por qué para? Porque bhakti puede ser como adorar a San Cayetano para que me dé trabajo y San Antonio para que me dé un novio. No, en realidad parabhakti significa un amor absoluto por Dios, ¿no? Por lo grande, por el ser. Eso es el parabhakti. Entonces, la ascensión del ego, del eros filosófico. Esto es del Fedro. Dice, mas la entera belleza comenzó a brillar ante nuestros ojos, cuando junto al coro de los bienaventurados teníamos a la vista la divina y encantadora visión, y nos iniciábamos, es bien lícito decirlo, en la más bienaventurada de las iniciaciones,
que celebrábamos una vez que perfectos e inmunes al mal que nos aguardaba en tiempo venidero, iniciados en los más profundos misterios, nos deleitábamos con aquellas visiones perfectas, simples, tranquilas, felices, en una luz pura, puros también nosotros, y no sepultados en esta tumba que llamamos cuerpo y que arrastramos con nosotros, prisioneros en él, como ostras en su propia concha. Esto es de Fedro, del Fedro. El daimon amor, un daimon es como, de ahí deriva la palabra demonio, ¿no? Pero el daimon es la voz de lo profundo, es la voz del ser, ¿no? Es la voz no de la mente, sino como si afináramos el oído y pudiéramos, dentro de lo que se pueda, filtrar algunas voces del plano de las ideas. Eso es el daimon. Entonces, Sócrates tenía un daimon que le susurraba, es una manera de hablar, ¿no? No es que le hablara en su cabeza, y le decía qué hacer, ¿no? Qué era lo más conveniente. El daimon amor ha sido engendrado por Penía y Poros, el día que nació Afrodita. En consecuencia, amor tiene doble naturaleza. Por un lado es pobre, indigente, carente. Por el otro es amante del conocimiento, audaz. Por tanto se encuentra a mitad de camino entre ignorancia y conocimiento. Veamos aquí cómo Platón describe a Eros, ¿no? Esto está en el Banquete, que justamente es un texto que habla acerca del amor. En primer lugar es pobre, y lejos de ser hermoso y delicado como cree la mayoría. En cambio es duro y seco, descalzo y sin casa. Siempre se tumba en el suelo sin cobijas y duerme a la intemperie en las puertas o por las calles. Y puesto que tiene la naturaleza de su madre, Afrodita, siempre es compañero de la indigencia. Por lo que recibe de su padre, en cambio, es insidiador de los bellos y de los buenos. Es valiente, audaz, impetuoso y extraordinario cazador, siempre urdiendo alguna trama. Perdón, no de Afrodita, sino Penía y Poros. Ahí va, corrijo. Es valiente, audaz, impetuoso y extraordinario cazador, siempre urdiendo alguna trama. Apasionado de sabiduría, rico de recursos, investigador del conocimiento durante toda su vida, extraordinario encantador, sofista. Por naturaleza no es ni mortal ni inmortal, pero durante un mismo día unas veces florece y vive cuando logra sus expedientes y otras muere, pero vuelve a recobrar vida a causa de la naturaleza de su padre. Y está, además, en el medio entre la sabiduría y la ignorancia. Venía, dice Rafael, del verbo, déjemelo traducir aquí, penomai, trabajar, fatigarse, estar necesitado, empeñarse, eso viene, de ahí viene penía, es la expresión de quien está en estado de carencia, de quien se haya atrapado en preocupaciones, inquietudes de las que se quiere liberar. Es esa falta que lleva a una toma de conciencia y estimula para colmar dicha carencia, ¿no? Eso es penía. Por otro lado, estas son las cualidades de Eros, ¿no? Del amor divino. Y por otro lado, Poros. Por el contrario, Poros es la expresión de quien tiene facultad de saber. Viene del griego poros, justamente. Tiene relación con el verbo perao. Perao, que significa pasar a través, o será peró, quizá es un diptongo, pero que significa pasar a través o por atravesar, superar, ir más allá de, ¿no? O sea que este poros tiene que ver con buscar, ¿no? Con una búsqueda. Poros también implica un medio para atravesar un río, vado, paisaje, ¿no? Lo que en latín se llama vadum, da la idea del medio cognoscitivo mediante el cual de la pobreza espiritual se puede alcanzar la riqueza del puro conocer y ser. Entonces vemos que Eros tiene penía, una carencia, una necesidad de necesito, y un poros, es decir, una búsqueda, un quiero conseguir, voy a buscarlo.
Eros reviste, por tanto, un doble aspecto. Es verdad que está privado de algo, por lo tanto ha caído en la pobreza, pero al mismo tiempo es el que puede llevar más allá de lo sensible, carente, para encontrar lo suprasensible cuya naturaleza es abundancia. Entonces, Eros es esa tendencia que tenemos en nosotros a sentirnos que nos falta algo y a la vez a sentir que vamos a ir a buscarlo. Simbólicamente podríamos decir que Penía, la pobreza, representa lo sensible, pobre y necesitado, mientras que Poros, lo inteligible, lleno de abundancia y riqueza. Si el amor filosófico culmina en la identidad con la suprema belleza, entonces puede incluso partir del escalón más bajo. Platón expone, por tanto, una escala ascensional que representa las etapas iniciáticas en los misterios del amor. A ver, esto me parece que lo vamos a continuar en la siguiente ocasión. Pertenece al banquete porque vale la pena trabajarlo con tranquilidad y ya nos queda poco tiempo. Vamos a ver cuál es la propuesta de Platón, ya no intelectual, es decir, la que vimos hasta ahora, la dialéctica, la correspondiente al jnana yoga, al camino o al jnana marga, el camino del conocimiento, sino al bhakti yoga, al parabhakti, que es el camino del eros, ¿no? Donde él desarrolla en el famoso banquete de Platón, el simposio, justamente las características de este eros, ¿no? Que ya vimos que contiene dos elementos que los vivenciamos a cada día: la carencia, penía, es decir, la sensación de que nos falta algo en la vida y por eso buscamos inclusive el amor de la gente, la fama, el dinero, lo que fuera. Nos parece que es el deseo, ¿no? Pero a la vez tenemos como una especie de ese poros, es esa noción de que hay algo más allá arriba, hay algo más que no es ni esta mujer, ni este coche, ni esta casa, ni esta fama, hay algo más detrás. Y ese algo más es el que nos mueve. Y eso es lo que va a describir Platón aquí en este banquete. Vamos a poner nuestra cortina de despedida. Le recuerdo que está en Amazon mi libro, Sadhana al Camino Interior, por si lo quiere conseguir en papel y en digital. Están los cursos, como siempre, que doy por Skype de manera individual. Cursos de tarot, de astrología, de oráculo Lenormand, cartomancia, de cualquier libro que quiera que trabajemos o cualquier tema que quiera que, inclusive preguntas y respuestas. Si tiene preguntas acumuladas, si quiere que hagamos una sesión de preguntas y respuestas también, simplemente me escribe al correo citado y ahí yo le informo cómo podemos hacer. También está el reordenamiento vital, que es son estas sesiones también individuales, pero para resolver un tema, en este caso personal. El consultante plantea un tema que le preocupe, un tema difícil, un tema que tenga ahí, un bloqueo, un miedo, una imposibilidad, una contradicción, y lo que hacemos es charlarlo, es decir, a raíz de preguntas de mi parte, no consejos sino preguntas, vamos aclarando ese tema cada vez más hasta que se revela lo que estaba detrás de lo que parecía haber. Bueno, ahora sí vamos a la cortina y ya nos despedimos hasta la próxima ocasión. Esto es La Espada de Damocles. Yo soy Pablo Veloso. Buena vida para todos, buena semana y ¡avante, damocleanos! La Espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Y dado que la vida es un macabro juego concebido por una mente perversa, únete a nosotros en nuestro próximo programa, cuando escuches las siguientes palabras. La Espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. Buena vida para todos, buena semana y
Avanti Damocleanos.